Estamos en comunicación con Germán Martínez, presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria. Germán, acá Damiana y Gustavo, muy buenas tardes y feliz Día del Trabajador. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ambos. Saludo a toda la audiencia y Buenas el tardes. mejor de los días para los trabajadores y las trabajadoras. Bien, ¿cuál fue su primer trabajo, Germán? Y depende de cuando vos computes. Yo de los 11 años bobinaba motores con mi papá en una metalúrgica. Mi papá fabricaba calefactores para ómnibus y yo bobinaba los motores de esos calefactores, pero era chiquito y no era un laburo formal, digamos, ¿no? Sí. Después instalé calefactores en carrocerías, o sea, en lugares donde se fabricaban ómnibus de larga distancia. Después fui mozo y jefe de mozo en fiestas. El primer laburo formal que tuve fue de preceptor en un colegio salesiano de aquí de mi ciudad, de la ciudad de Rosario. Ese fue mi trabajo durante toda la universidad. Después me recibí de licenciado en Ciencia Política en el 99, empecé a hacer reemplazos en la misma escuela. Un poquito más adelante empecé a trabajar sin dejar de ser preceptor en tareas de gestión de proyectos sociales y conseguir financiamiento externo. Y bueno, y después desde el 2005 empecé a hacer todo un camino en la tarea parlamentaria, haciendo todo el camino, desde monotributista hasta personal permanente de buena categoría, en términos de la jerarquía de los trabajadores legislativos, bueno, acompañando a Agustín Rossi y bueno, y ahora diputado nacional. Pero qué linda historia, Qué lindo. Porque bueno, el hecho de, más allá de la informalidad, de poder acompañar al padre de uno en ese trabajo y después, bueno... Era muy común eso, sí. Era muy común arrancar, quizás probablemente más estimulado por mi papá que por mí mismo, ¿no? Pero esta cosa de los padres queriendo que los hijos compartamos el oficio de ellos, ¿no? Seguro. Pero bueno, él tenía habilidades mucho más para las manualidades y para lo técnico que yo, aunque yo hice secundaria técnica, me recibí bien, me fue bien en la secundaria, pero estaba claro que me empezaba a gustar otra cosa y acá estoy. Está muy bien, está muy bien. Qué linda historia. Está muy bien. Bueno, y ahora, metiéndonos un poquito en la política, ¿sí? Palabras textuales, muy loco lo de Francos, dijo usted, en cuanto a lo que fue la metodología de la interpelación a Francos. No creo que haya usado la palabra loco, sí, muy flojo lo de Franco, eso sí. No, loco no está dentro de mi vocabulario ese, pero fue... ellos lo mandaron a Guillermo Francos al Congreso a responder por las interpelaciones, porque recordemos que el Congreso citó a interpelación a 3 ministros, al jefe de gabinete Guillermo Francos, al ministro de Justicia Mariano Cunio Libarona y al ministro de Economía Luis Caputo. De los 3 solamente vino uno, el jefe de gabinete. Y lo mandaron con la idea de que como es un dirigente político con trayectoria, que tuvo distintos cargos en los últimos 40 años de vida política argentina, con su sola presencia ya alcanzaba para sortear los interrogantes de los diputados, y realmente hizo un papelón, ¿no? Un papelón porque no contestó nada, evadió todo el tiempo, demostró un notable desconocimiento sobre la cuestión. Lo mandaron coacheado con una serie de cosas que tenías que decir, pero que cuando uno le hacía la más mínima repregunta no podía garantizar su respuesta. Y además, yo creo que lo más grave que hizo Guillermo Franco, que es raro que coincidan tanto la tapa de Clarín como la tapa de La Nación en un mismo título en contra del gobierno, sabés que eso no suele pasar, tío. Dejaron en claro que el presidente Milei y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, terminaron más involucrados después de la ida de Francos al Congreso que antes. ¿Y por qué? En primer lugar, porque hay una pregunta que no contesta Franco y que es fundamental en todo el tema de la estafa cripto Libra, que es cómo accede Milei al link del contrato de la moneda cripto. ¿Quién se lo da? Porque es el primero en publicarla y promocionarla y difundirla. El primero.
¿quién le da eso? Porque si supiéramos quién le dio ese link, que es una especie de contrato online que uno tiene que cargar para después poder comprar, estaríamos en condiciones de saber quién es la persona detrás de esta estafa. Y si es alguien que inclusive estafó al presidente Milei, o si Milei es parte de una estafa colectiva que se llevó puesto a 70.000 ahorristas por un monto aproximado de 87 millones de dólares. Entonces, eso no lo pudo. Y cuando Franco le preguntamos sobre eso, dijo, no, es el que hizo todas las valoraciones de por qué publicarlo. Entonces fue el presidente de la Nación. O sea, el que tiene que ir a dar las explicaciones es el presidente de la Nación, no Franco. Primer elemento. Y segundo, viste que hay una cantidad de personajes de dudosa procedencia del mundo cripto que desde el 8 de enero del año 2024 vienen visitando a distintos funcionarios en la Casa Rosada. A la primera que visitó, no se había cumplido un mes de gobierno, fue a Karina Milei. 5 horas estuvieron hablando de este tema con Novelli, el famoso Novelli, el 8 de enero del año 2024. Cuando nosotros preguntamos cómo se hace para acceder a Casa Rosada, para una audiencia, y para acceder al presidente, que es un tema en cuestión, ¿quién termina autorizando? Él dijo claramente que fue la propia, y es la propia secretaria general de la presidencia. O sea que si Milei tiene participación personal en la estafa cripto a través de todos estos personajes extraños, lo cierto es que la que autorizó que esos personajes extraños entren a la Casa Rosada o a líos fue la propia secretaria general de la presidencia. Por lo tanto, hizo todo mal Francos el otro día. Pero bueno, ellos son así, ellos se sacan selfies, creen que está todo bien. Pero realmente fue un desastre y además nos permitió dejar en claro que es inexorable que nosotros tengamos que avanzar en la conformación. Y pueda echar luz donde el gobierno lo que es tener todo en oscuro. Porque también ellos, desde el lado de Francos y también del propio gobierno, lo que argumentan es que de pronto el presidente recibe a mucha gente y tal vez un proyecto le puede parecer interesante sin la necesidad de estar detrás de ese proyecto, ¿no? Pero a ver, imagínate que vamos a pensar con buena fe. Imagínate que vos, que te deben llegar un montón de, por ejemplo, de pedidos, de organizaciones comunitarias, sociales, que necesitan una mano, de gente que dice, por ejemplo, que necesita recursos para un viaje, o para, viste que a veces en los barrios o en las ciudades se arman estas juntadas de dinero para alguien que tiene que hacer un tratamiento de alto costo. Bueno, imagínate que a vos alguien te escribe ahora y te dice, bueno, mira, soy Germán, necesito que me den una mano porque me tengo que operar y para eso necesito plata. ¿Vos no chequeás el CBU? ¿No chequeás quién es Germán? Nadie, no le decís a alguno de tu equipo de producción, che, muchachos, a ver, ¿me pueden averiguar si esto es serio o si esto es una matufia que me va a meter en problemas? Lo que hizo Milei, en términos cognitivos, es ni más ni menos, es difundo, publicito, promociono esta moneda y acá tienen la manera concreta de ir y comprarla. Le mandó lo que sería el homólogo al CBU, ¿no? Y lo puso en su tweet. ¿Quién le mandó el CBU a Milei? Entonces, ¿por qué Milei lo puso? Entonces, el que se lo dio y este otro de buena fe. Ahora, si obró de buena fe y terminó en una estafa, ¿por qué no fue querellante? Claro. ¿Por qué no denuncia a los que lo metieron en este quilombo? Perdón la expresión. Sí, claro. ¿Entendés? Porque si vos agarras y te pasa eso, vos imaginate que vos agarras con buena fe, subís el CBU de alguien y luego te enteraste que en lugar de operarse se fue a Cancún, lo que haces es vas y le haces una denuncia porque te metió a vos y a tu credibilidad en un lío impresionante. Eso fue lo que pasó con el presidente. Entonces me parece que hay que tratar de bajarlo a tierra para darnos cuenta de la gravedad de los hechos. Y por eso yo dije, ustedes eligieron, perdóname la mala palabra que voy a decir, ¿no? Pero entre quedar como un estafador y un boludo, ustedes vinieron a hacer una defensa haciendo quedar como boludo al presidente. Bueno, y a mí me parece que yo no quiero ni un presidente boludo ni un presidente estafador.
Y en este caso, Franco, diputado, habrá desligado a Milei de toda esta cuestión y habrá sido esa la función en esos, creo que fueron 40 minutos, ¿no? Franco, se lo claro, muy incómodo, 40 minutos de exposición, todo muy ordenado, ¿no? También, es como que fue un poco para eso. No, él fue con un texto escrito, claro, que cuando lo sacaba del texto no sabía qué responder, pero aparte vos acordate que 3 días antes... el presidente Milei dijo que la verdadera persona que maneja el gobierno es Santiago Caputo y no Franco. Claro. Entonces, engorroso, y vos imagínate que vos vas a poner la cara por el gobierno en un tema del cual aparentemente, más allá de su tarea de responsable de la administración del país, el jefe de gabinete, parecería que Franco no está involucrado directamente en el tema, ¿no? Claro. Vas y pones la cara por el gobierno y el presidente 3 días antes te dice, sí, bueno, pero la persona de confianza es Santiago Caputo. ¿Con qué gana vas a poner la cara por ese gobierno? Sí. Germán, vamos a otro punto. Sí. ¿Cómo ves cómo ve al peronismo en este momento? Bueno, con todas las dificultades propias de haber perdido una elección importante como la de el balotaje del 2023, con situaciones distintas en cada una de las provincias, una cosa en las provincias en donde gobernamos, otra cosa en las provincias en las que somos opositores, con niveles distintos de confluencia, de consenso para adentro en cada uno de los partidos provinciales. Yo soy de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Rosario, y si bien confluimos todos, después de haber perdido las elecciones, confluimos todos los espacios en una lista única partidaria. Pero eso no impidió, por ejemplo, que haya algún dirigente del Partido Justicialista que vaya por afuera del PJ en las últimas elecciones de convencionales constituyentes, ¿entendés? Entonces es como que te pones de acuerdo en unas cosas y en otras cosas te falta, donde hay una tensión entre el pensar en el conjunto y los proyectos más de tipo personal, ¿no? Bueno, hay una cantidad de situaciones a corregir, ¿no? Pero yo creo que se están haciendo todos los intentos y sé para dónde van a estar apuntando ustedes en la pregunta, ¿no? Pero yo creo que con diálogo, con búsqueda, con generosidad, hablando las cosas cara a cara y no a través de los medios de comunicación, tratando de regenerar la confianza entre nosotros, vamos a lograr sortear todos los objetivos por 2 elementos fundamentales. Hay una enorme demanda de unidad de nuestra militancia, de nuestros adherentes, de nuestros compañeros peronistas. Vengo de una actividad con trabajadores del sindicato de correo que están queriendo privatizar para después cerrar el correo argentino. Y lo que me decían es, Germán, laburen para que nadie se pelee con nadie. Digamos, ¿no? Hay que pelearse contra Milei, no, hay que pelearse con Milei, ¿no? Y hoy digo, del otro lado tenés Larreta, que era del PRO y que también le está pasando a todos los espacios, eso también te lo quería decir. Lo que le Kicillof, que también por su lado intenta llevar adelante otra fuerza política. Son todas diferentes coaliciones. Y las internas entre Karina Milei, los Menem versus Santiago Caputo en el gobierno, por el armado de la Libertad Avanza en las provincias. Sí, la vicepresidente que está totalmente borrada del ámbito político, ¿no? Pareciese que no está. Parece que no está, y cada vez que aparece con más ganas de diferenciarse de Milei que arrimarse a Milei, ¿no? Entonces, ahora, mientras que todo esto pasa, y yo entiendo todo, porque reivindico la tarea política, y eso supone también armar listas, tener una propuesta electoral, mientras que todo esto pasa, hay millones de argentinos sufriendo. Sí. Y el objetivo de todos, del primer hasta el último compañero dirigente, del primer hasta el último militante político, es generar la fortaleza política suficiente para mandarle un claro mensaje a Javier Milei, frenarlo y generar una alternativa que nos permita volver a ganar la presidencia para cambiar los destinos de este país. Y creo que ese objetivo es lo suficientemente importante para que todos, más allá de nuestros objetivos, que son legítimos todos, tratemos de en algún momento de terminar poniéndonos de acuerdo para conseguir lo que tenemos que conseguir. Y hablando de derechos, hoy es 1 de mayo y queríamos saber cómo encuentra este Día del Trabajador, ¿no? En este contexto
Cuando uno camina en la calle, ¿no? Ve situaciones. Muy dañado, ¿no? Todo el mundo del trabajo y los trabajadores y trabajadoras en particular, ¿no? Ahora, vos sabés que la historia de este 1 de mayo, con esos acontecimientos horribles que dan origen a este recuerdo, que tienen que ver con trabajadores reclamando sus derechos y siendo asesinados en función de eso. Hubo momentos en la historia de la política argentina donde estos 1 de mayo, en lugar de ser tiempos de reclamos, eran tiempos de celebración, eran tiempos de festejo, ¿no? Eran tiempos donde los trabajadores y las trabajadoras se encontraban para celebrar los derechos conquistados. Claro. Bueno, por eso el 1 de mayo tiene una dimensión que es lucha, que es resistencia, que es obviamente tratar de oponerse a todo lo que le hace daño a los trabajadores y trabajadoras. Pero también otra dimensión del 1 de mayo es la esperanza, ¿no? La necesidad de trabajar juntos para construir un futuro mejor. Y creo que eso también está presente hoy. Yo, desde ayer a la tarde, estuve caminando casi 1 hora por toda la zona de ahí del Bajo, en Buenos Aires, de la zona de Paseo Colón y Belgrano, Independencia, ¿no? Acompañando a los que se estaban movilizando, y estas dos cosas estaban presentes: mucho dolor, mucha angustia, mucha necesidad de ser escuchado, pero al mismo tiempo una enorme expectativa en que juntos vamos a salir de esta, ¿no? Y yo creo que hay que hacer eso, ¿no? No hay que perder la empatía con el trabajador que hoy se está quedando sin laburo, o el que de estar en blanco pasó a estar en gris, y el que estaba en gris pasó a estar en negro, al que despidieron, y el que está en blanco o está en negro, el que no le alcanza para llegar a fin de mes, o el que tenía un laburo formal, o el que tiene un laburo formal y a la tardecita le tiene que meter 2 o 3 horas de Uber o de reparto para poder complementar los ingresos. Hay que tener la capacidad de empatizar con todo eso, de darse cuenta lo que está sufriendo el pueblo argentino, pero al mismo tiempo, los que tenemos algún nivel de responsabilidad un cachito mayor, tratar de trabajar para construir un futuro distinto, ¿no? Y creo que ese es el objetivo que tenemos que tener. Germán, muchísimas gracias. Y el recuerdo de ese muchachito que hacía los bobinados junto a su padre, y bueno, y hoy es presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, que también habla del esfuerzo y del trabajo. Y de la empatía, la empatía, ¿no? Bueno, gracias a ustedes. Hacía rato que no podíamos combinar para salir, así que les agradezco la paciencia. Ahí está. Muy amable. Gracias, Germán. Feliz día. Un abrazo. Feliz día, un abrazo. Abrazo grande. Bueno, Germán Martínez, presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, así con todo lo que pasó ayer, pasó en estos días y lo que se viene.